Estimados, continuamos con el programa de educación continuada de la Dirección Científica y en este caso vamos a revisar el módulo 3, Diagnóstico Genético del Cáncer. Una revisión bastante interesante, un poco extensa, pero espero sea de su provecho. Cuando investigamos en el cáncer tenemos en cuenta varias características. Una de ellas es la oncogenómica, respecto a la identificación sistemática de los genes que pueden causar cáncer. Es decir, determinar cuáles son las variables genéticas, cuáles son esos posibles genes que pueden predecir el desarrollo del cáncer o que pueden generar de por sí el cáncer. Entonces, entendiendo la oncogenómica como esta identificación sistemática, esto nos ayuda para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Para el diagnóstico, empleo de mutaciones génicas como marcadores para la detección precoz del cáncer, es decir, si existe un patrón, por ejemplo, familiar de presencia de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario. En el pronóstico, el empleo de mutaciones génicas como marcadores para clasificar los cánceres y predecir su pronóstico. En este caso, sabemos, por ejemplo, que la presencia de cierto tipo de receptores empeoran el pronóstico, por ejemplo, en cáncer de mama, ya lo vamos a ver. Y para el tratamiento, y el empleo de estas mutaciones génicas como dianas, o sea, como blancos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, y es decir, optimizar e individualizar el tratamiento. Y es allí donde aparece la medicina personalizada. Es el diseño de tratamientos acorde con las características individuales de cada paciente. Entonces, a través de este avance de la tecnología moderna, se ha permitido la secuenciación del genoma humano y de estudios de asociación génica, es decir, determinar si esos genes tienen que ver con el desarrollo de enfermedades y específicamente del cáncer. Aparte del tratamiento o del proyecto del genoma humano, se están desarrollando proyectos sobre el proteoma humano, por ejemplo, es decir, cómo se expresan las proteínas en el hombre, el metaloma humano, en donde se determina el metabolismo y cómo este afecta en el desarrollo, y la epigenoma o epigenética humana, es decir, todas aquellas características no genéticas, por ejemplo, el ambiente, por ejemplo, el estar relacionado con eh, alimentos, por ejemplo, fármacos, y cómo éste afectan al ser humano. En esta medicina personalizada, entonces, tenemos que actualmente tenemos un tratamiento único para un cáncer. Por ejemplo, aquí tenemos un cáncer de colon. Y ese cáncer de colon tiene diferentes características genéticas. Aquí tenemos representados tres diferentes cáncer que tienen tres características genéticas distintas. Cuando yo hago el análisis del DNA, yo puedo ofrecerle a cada paciente un tratamiento personalizado. Es decir, en lugar de hacer un tratamiento único, una receta única que actualmente se utiliza, por ejemplo, cáncer de seno, utilizo doxorubicina o ciclofosfamida o utilizo 5-fluoracilo para todo tipo de cáncer. Pues bien, aquí nos están diciendo en esta medicina que viene, que ya estamos al portas de tener, que hay un tratamiento específico para cada uno de los cánceres. Unos ejemplos de medicina personalizada de cáncer son los siguientes. Para cáncer de mama, inhibidores y el anticuerpo contra la proteína ER2, ya lo vamos a ver. Cáncer de intestino grueso, por ejemplo, inhibidores de la proteína de un factor de crecimiento epitelial. Cáncer de piel, inhibidores de la proteína BRAF mutada. O cáncer de pulmón, inhibidor de la proteína ALK. Esto nos permite, digamos, hacer un tratamiento más específico, más dirigido y sobre todo disminuir los costos de atención, disminuir los efectos secundarios para el paciente y estar seguros que le va a servir la terapia oncológica. Entonces, dentro de esta revisión que vamos a tener y específicamente nos vamos a enfocar a Oncotype y precisamente en cáncer de seno, pues vamos a hacer una introducción precisamente al cáncer de seno. Aquí vemos la anatomía de los senos con cada uno de sus aspectos diferenciales. Por ejemplo, aquí tenemos los lóbulos que constituyen la glándula mamaria, tenemos los lobulillos que están ahí dentro de esos lóbulos, estos conductos que conducen o que mejor comunican los lobulillos con el pezón
y es allí donde, por ejemplo, se produce toda la secreción mamaria, en este caso la leche materna, y a través del pezón y a través de estos conductos digamos, se van dispensando hacia el neonato. Aquí está la areola, aquí hay grasa específica y vemos toda la cadena ganglionar que está comunicando la, la glándula mamaria con estos ganglios linfáticos. Estos vasos linfáticos permiten el drenaje de la glándula mamaria y los principales son estos ganglios centinelas iniciales que son paraxilares, luego vienen los axilares, los supraventriculares o los externales. Entonces, de tal manera que estos son los ganglios que cuando veamos la positividad de cadenas ganglionares del ganglio centinela, a esto nos referimos, a este ganglio que está en esta posición. Y aquí vemos una fotografía un poco más detallada de lo que es cada uno de esos lóbulos y lobulillos celulares que permiten la producción de leche materna. Aquí están los ductos, aquí está el pezón, aquí están los conductos y la grasa. Y aquí, digamos, una representación un poco más tridimensional de lo que es la glándula mamaria y cada uno de sus ganglios linfáticos. De tal manera que cuando existe algún tipo de compromiso, puede, puede existir un compromiso in situ, por ejemplo, el cáncer in situ de mama, o puede existir ya un compromiso ganglionar o a distancia cuando ya existen metástasis. Respecto a las hormonas, además de regular el ciclo menstrual de las mujeres, las hormonas femeninas determinan cambios en los senos, de tal manera que los estrógenos influyen particularmente sobre el tamaño de los túbulos mamarios, y esto ocurre antes de cada ovulación, es decir, hacia el día 14 del ciclo menstrual. Muchas mujeres, por ejemplo, en el momento de la ovulación tienen dolor mamario o tienen dolor, por ejemplo, ovárico. La progesterona alcanza niveles altos antes de la menstruación y hace que las glándulas o lobulillos aumenten de tamaño. Esto último explica la sensación de pesadez, de dolor de los senos antes de iniciarse el sangrado menstrual. Recordemos que la progesterona es la hormona por excelencia de la gestación y que, digamos, protege al nuevo feto en el momento de la ovulación, o mejor, en el momento de la fertilización, a este nuevo ser que está creciendo, lo protege, pero si no hay fecundación, entonces permite la menstruación. El cáncer de seno es un tumor maligno que se origina precisamente en estas células del seno. La enfermedad ocurre principalmente en mujeres, pero también se reportan casos en hombres, inclusive pueden desarrollarlo y es más agresivo que en las mujeres. El cáncer de mama es una enfermedad de gran impacto mundial, todos ustedes conocen, es una de las patologías prevalentes en mujeres, sobre todo mayores de 50 años de edad, y el cáncer con mayor tasa de mortalidad en mujeres en casi todos los países. La mayoría de los cánceres de seno comienzan en estos conductos, se llama carcinoma ductal, o algunos inician en los lobulillos, carcinoma lobular. El resto se origina en otros tejidos. Es importante resaltar que es una de las principales tipos de cáncer en nuestra población. Principalmente estamos hablando del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama en mujeres. Corresponde al 27% de los tumores femeninos. 250.000 casos nuevos por año en Estados Unidos se presentan de esta enfermedad. 40.000 muertes por año. Segunda causa de muerte por cáncer de mujeres en Estados Unidos. La primera es el cervix, cervical. Causa más común de muerte en mujeres entre 45 y 55 años cuando ya hacen metástasis y digamos que no se les puede ofrecer un tratamiento específico. Por diagnóstico temprano y mejores tratamientos desde 1990 existe una disminución de 2.2% en la mortalidad específica por cada año. Eso es muy importante y con los nuevos diagnósticos tempranos y la parte genética de este cáncer, probablemente esto va a ir aumentando año tras año. Más de 3 millones de sobrevivientes en Estados Unidos con cáncer de mama en el momento en que se hizo un diagnóstico temprano.
El riesgo de la población general en desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida es de 10 a 12%. Estamos hablando más o menos de una persona por cada 9, una mujer por cada 9. 75% son casos esporádicos. Esto es muy importante porque muchas veces se pregunta o las mujeres preguntan que si esto es hereditario o no. 15% lo son casos familiares y 5 a 10% son específicamente hereditarios. Aquí está la incidencia de cáncer ajustada a la edad para mujeres en Estados Unidos hasta el año 99, 2000. Y vemos como el cáncer de seno, el cáncer de pulmón, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de colon y recto y sobre todo el cáncer de pulmón ha ido aumentando precisamente por la exposición a tabaco o a, digamos, contaminación ambiental, pero sin lugar a dudas el cáncer de seno es el mayor. Y en los últimos 30 años en Colombia pasó del quinto al segundo lugar de frecuencia y en Estados Unidos actualmente constituye como el cáncer de mayor número de casos nuevos, 26% de los casos por año de las neoplasias que se presentan allí en este país. En Colombia es el cáncer más frecuente en mujeres con una incidencia aproximada de 30 por cada 100.000 mujeres. En los departamentos principalmente de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar y Valle, y genera hasta un 22.3% de las muertes por cáncer, y en Bogotá es la decimosegunda causa de muerte general. Entonces, digamos que es de alto impacto y por eso es importante tenerlo presente, estudiarlo y es lo que vamos a hacer en este módulo y cómo podemos ayudar en el diagnóstico temprano y sobre todo también tratamiento y pronóstico.